veía las diferencias, como por ejemplo que nosotros tenemos el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ellos también, sino que nosotros le decimos en abreviatura o en acrónimo le decimos CSCT, y ellos le llaman como el COPAS, pero es básicamente lo mismo. Eso está definido en su decreto legislativo 1072 del 2015, por ejemplo. No terminé de revisarlo a detalle, pero sí, como te decía, hay muchas similitudes, básicamente, ¿no? Por ahí cambio de denominaciones, quizás, el número de la norma, obviamente, y por ahí algunas cosas que habría que añadir, ¿no? Pero principalmente es bastante similar. Ahora sí hablemos entonces de lo que nos atañe, que es justamente el tema de la investigación de accidentes. Este es un punto importante que si bien la verdad espero que todo el contenido de la clase del día de hoy nunca lo tengas que llegar a aplicar, pero sí es bueno saberlo para que si acaso ya la mala suerte te cae o algo falla y te llega a ocurrir un accidente, entonces tú sepas cómo reaccionar y cómo actuar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces rápidamente. Sé que estamos en un día complicado, yo lo sé, yo también quisiera estar ahí, pero no, nos tocó primero nuestra formación académica. Rebobinemos. ¿Qué cosa es, o perdón, cuál es el objetivo de la seguridad en el trabajo? ¿Qué cosa buscábamos con la seguridad? ¿Te acuerdas de esto? Era en nuestras primeras clases. No, nosotros decíamos que la seguridad tiene como objetivo principal crear un ambiente laboral seguro y saludable, en el cual todos los empleados puedan realizar sus labores de forma segura y sin riesgos para su integridad física y mental. ¿Te acuerdas? Parte física, parte mental e incluso la parte social. Entonces nosotros decíamos que esto era un conjunto de medidas y acciones para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Nosotros hacemos prevención. La seguridad prioritariamente siempre va a ser preventiva. ¿Ok? Sin embargo, pueden ocurrir algunos eventos o pueden ocurrir situaciones en las cuales escapa de nuestro control. Y es que nosotros como supervisores, y de repente si llevas el curso de supervisor SOMA, te lo explican más a detalle, nosotros no somos omniscientes, ¿no? No podemos estar en todos lados. Y parte de nuestra función es justamente delegar roles y responsabilidades para la gestión en seguridad. Entonces, puede ser que ya que no estamos en todos lados, encontremos trabajadores haciendo actos indebidos como este, por ejemplo. Podemos encontrar trabajadores que incumplen los lineamientos que hemos establecido en seguridad, que se pasan por don, pues se pasan de largo, por así decirlo, respecto a las medidas de prevención y pues terminan desencadenando algún evento trágico o algún accidente, ¿ok? Entonces parte de nuestra función es justamente capacitar, formar, entrenar, por ahí si es necesario sancionar de alguna manera, tendremos que hacerlo, tendremos que volvernos los villanos, pero justamente todo esto con la finalidad de evitar los accidentes. Siempre tenemos que buscar en mayor medida el tema de la prevención, el tema de que el trabajador mismo reconozca cuáles son los fallos que está cometiendo. Eso lo podemos hacer mediante, por ejemplo, diferentes metodologías. Tenemos, por ejemplo, la seguridad basada en el comportamiento, próximamente, quién sabe, en algún momento lo podemos sacar. O bueno, a través de otro tipo de metodologías que también han sido desarrolladas o se vienen desarrollando. Bien, parte de nuestra función entonces es justamente supervisar, encontrar que todo se haga de la forma correcta, pero esto no se hace en un único punto. Generalmente cuando hacemos supervisión, dependiendo la cantidad de trabajadores, dependiendo el tipo de actividad, tendremos que dirigirnos a diferentes puntos de trabajo, ¿cierto? Y nuestra habilidad de supervisión consiste en justamente chequear, verificar, mirar qué cosa está pasando, cómo están trabajando, a ver quién está cumpliendo lo que hemos establecido en procedimientos, ¿correcto? Entonces, justamente, lo que vamos a hacer aquí es una breve dinámica. Vamos a ver un breve video, justamente de personal trabajando en diferentes puntos y ahora tú me vas a decir qué actos y condiciones puedes encontrar en estas personas. Muéstrame en qué están fallando al momento de trabajar, ¿ok? Vamos a hacer de cuenta que está saliendo a supervisar y justamente pues vamos a revisar una actividad, a ver cómo están trabajando en diferentes puntos. Es un video, una forma panorámica y tú me vas a decir pues qué tipo de actividad, qué tipo de acto o condición subestándar o acto o condición inseguro están realizando para justamente poder evaluar a ver en qué están fallando. Bien, presta mucha atención, no te preocupes por el video no tiene sonido, solamente quiero que observes. Bien, observa y luego me escribes en el chat en qué están fallando. Muy bien. Ok, chicos, acabamos de presenciar lo que es un accidente de trabajo. Pregunta, rápido, respondan rápido en el chat.
¿Qué tenemos que hacer? Los leo en el chat. Damos un minuto para responder. Acabamos de presenciar un accidente. ¿Qué tenemos que hacer? Adrián me dice informar. Ya. María me dice no moverlo. Ok. Fijarse si está consciente y informar al de seguridad. Ya. ¿Qué otra cosa más tendríamos que hacer? Inmovilizar al accidentado. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué tendríamos que hacer? Evaluar los signos vitales. Correcto. Parar la obra, me dice Adrián. Ya. Sí. Sí, es una forma de verlo. Bien. Llamar al supervisor y parar la obra. Ok, Maritza, gracias. Reportar y llamar a la entidad competente. Ok, María. Terry me dice si estás capacitado a dar primeros auxilios. Muy bien, Terry, buena observación. Si estás capacitado, dar los primeros auxilios. Llaman a emergencias. Muy bien. En primer lugar, lamento haber tenido que tirarte el accidente básicamente de esta manera. Lo que quiero que entiendas en esta idea es que el accidente no te avisa. Jamás te avisa. Tú sales un día simplemente a supervisar, o en mi caso, la primera vez que me pasó, sales a participar o a acompañar a una auditoría, aparentemente todo está muy bien, y de la nada te llaman o de repente frente a ti va y ocurre el evento. Y cuando te ocurre, pues es un evento que tú tienes que dar una respuesta de forma inmediata porque se está jugando la vida de una persona. O en todo caso, se está jugando también la integridad de sus compañeros. Y justamente lo que tenemos que hacer es poder reaccionar de forma oportuna. Bien, insisto, si has sido un poco sensible de repente a estos temas, lamento que lo hayas visto así, pero bueno, quiero que entiendas que en seguridad los accidentes ocurren de esta forma, sin avisar. No ves tú el clima y dices, hoy día hace buen clima para que alguien se accidente. Muy raro, ¿no? Salvo que lo des otro tipo de interpretación y digas, hoy día hay mucho riesgo para que alguien se accidente. Bueno, eso es otra forma de verlo. Entonces, siempre el accidente no nos va a avisar y por eso nosotros tenemos que estar preparados. Bien, ante el evento, ¿qué debemos hacer si nos ocurre un accidente? Primero, y tal y como me mencionaban, lo primero es los primeros auxilios, la atención inmediata al accidentado. Obviamente estos primeros auxilios no se hacen a lo loco, por eso muchos me mencionaban el tema de inmovilizar a la persona, por ahí me decían, si estás capacitado, dale los primeros auxilios, claro, porque si no sabes hacerlo correctamente, lo recomendable sería que no hicieras algo que pudiera perjudicar a la persona. Y por eso, y en una de las clases creo que te comenté, es muy importante que uno de los cursos que sí o sí debes tener cuando capacites en seguridad es primeros auxilios. Aquí en ITEC se brinda el curso de primeros auxilios y te recomiendo que te inscribas. Aprovecha que el curso es gratuito, si puedes acceder al certificado, mucho mejor, pero siempre te recomendaré pues que te inscribas a un curso de primeros auxilios porque hay muchas cosas que ahí te van explicando, que no son tan complicadas, pero algunas sí son un tanto delicadas. Ahora, un punto básico que siempre debemos recordar en los primeros auxilios es que nosotros no podemos ir de frente al accidentado sin antes asegurar el lugar donde ocurrió el accidente. Fíjate en el accidente que acabamos de ver en el video. Hay dos personas en particular, de repente no lo has visto en el video, después lo vamos a volver a ver. Hay dos personas que en particular que reaccionan de forma distinta. Si tú te fijas, cuando el momento que se cae, hay uno que se queda parado, mirando, y luego voltea hacia arriba para ver de dónde ha caído, y hay otro que va corriendo simplemente a socorrerlo. Si tú me preguntas cuál de los dos hizo bien, para mí, en particular, para mí ninguno. Pero entiendo que el primer caso que te digo de mirar de dónde ha caído es correcto, sino que no solo es cuestión de quedarte parado y mirar y ya está, ¿no? La idea es justamente asegurar la zona. Porque ¿qué pasaría si de repente este trabajador que vimos en el video ha caído debido a que ha sido golpeado por algo, ha sido golpeado por algún elemento? Él ha caído primero y el elemento en cuestión viene cayendo después de él, ha quedado suspendido y está por caerse. Y la persona que ha corrido a socorrerlo sin mirar de dónde ha caído, no se da cuenta, llega a socorrerlo y la carga le cae encima. Entonces vamos a tener más de un accidentado, simplemente por un descuido, por no mirar bien. Por otro lado, la otra persona que mira de forma instintiva quizás, o quizás como curioso, quizás porque está en shock, que mira de dónde cae la persona, hace bien en analizar de dónde cayó, por qué cayó, es correcto. Pero tampoco te puedes quedar tanto tiempo mirando, ¿no? También tienes que pues actuar de forma rápida porque la persona está en una situación grave. Los minutos, los segundos que pasan son importantes y tenemos que darle la atención necesaria. ¿Ok?
El otro punto, más sobre primeros auxilios, por favor, inscríbete al curso respectivo para que puedas tener mucha más información. El otro punto que debes considerar es que los primeros auxilios jamás reemplazan a la atención en un centro médico. Entonces, no pienses que por el tema de que ya le diste los primeros auxilios a una persona y aparentemente, supongamos en este ejemplo, digamos que esta persona se levantó, se sube la cabeza y dice, ah, mi cabeza. Y dice, bueno, ya, no pasó nada, sigamos trabajando. Sí, sí, vamos a seguir trabajando. Nada, hermano. Fíjate de la distancia que has caído, de la altura que has caído. Entonces, esta persona necesita también ser evaluado por un especialista. En ningún caso los primeros auxilios van a reemplazar de forma completa, de forma total, a la atención médica que te va a dar pues un profesional, ¿ok? Lo ideal también, como mencionaban, es que se pare la obra con la finalidad de que no haya muchos cambios significativos respecto al lugar del accidente para poder hacer una buena investigación. Entiende que cuando hagamos investigación tenemos que ir al punto donde ha ocurrido el evento y tenemos que ver pues todos los elementos que están. Y no, eso no lo vamos a poder hacer si todos están manipulando, moviendo la escena o siguen trabajando como si nada. Entonces, dependiendo gravedad del evento, porque pues, si digamos si se le cae a alguien un martillo en la mano, yo tampoco no te puedo decir, no, se paró todo. Dependiendo la gravedad, dependiendo qué tan expuestos estén los demás trabajadores, yo recomendaría que las actividades sí se paralizan, ya sea de forma parcial o ya sea de forma total, momentáneamente, sobre todo cuando hay un riesgo inminente para los demás trabajadores. Si de repente se evalúa o se considera que no lo hay, ¿no? Que esto ha sido un elemento aislado, de repente, quizás no, podrían continuar. Eso también lo va a determinar la SUNAFIL cuando llegue a inspeccionarlos. SUNAFIL tiene la potestad de evaluar las condiciones del centro laboral y dependiendo de eso pueden determinar clausurar o paralizar simplemente, ¿no?, la obra o la actividad en cuestión de forma temporal hasta que obren las investigaciones, o por 30 días o por el tiempo que consideren conveniente. ¿Ok? Si no se puede dejar la zona donde ocurrió el accidente tal cual como está, también se recomienda tomar algunas fotos, ¿no? Antes de moverlo, digamos, ocurre un incendio, el accidentado ha sido por incendio. Obviamente no vas a dejar el incendio ardiendo así hasta que llegue la comisión investigadora, pues, ¿no? Entonces, lo que podrías hacer ahí sí es obviamente contenerlo, tomar fotos o tomar fotos después del incendio, a ver cómo quedó, a ver cómo está el accidentado. Eso sí sería importante que consideremos. Y obviamente el reporte del accidente. Recuerda que este reporte se hace dentro de las 24 horas de ocurrido, si es accidente mortal o si es incidente peligroso. Y los centros de salud, perdón, y los centros de salud reportan los accidentes no mortales, según gravedad, hasta dentro de 5 días o algunos incluso a cierre de mes. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos primarios que debemos considerar respecto a cuando nos ocurre un accidente. La investigación viene a ser el proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que han ocurrido en un mismo punto, en un único evento, y ha ocasionado un accidente o un incidente. Lo que vamos a hacer con la investigación no es buscar culpables ni es quitarme responsabilidad. Lo que yo hago en una investigación es revelar la red de causalidad, porque nunca es una sola causa, siempre son varias causas, y de esta manera poder dirigir las acciones de la empresa a mejorar o a corregir lo que ha estado mal y de esta manera evitar que más adelante se me accidenten más trabajadores de la misma manera o de formas similares. Justamente, y si bien el accidente es una acción, perdón, la investigación es una forma reactiva ante el accidente, reaccionamos a la ocurrencia del accidente, lo que buscamos también es prevenir más accidentes en el futuro, evitar que más personas se accidenten. Insisto, ya sea en la misma área, ya sea de la misma manera, o en todo caso, ya sea de formas diferentes en otras áreas, si podemos hacer una buena prevención desde ya. ¿Ok? Esta investigación la vamos a hacer para accidentes fatales, para accidentes no fatales e incluso para incidentes. Los incidentes también se investigan. Bien, ten en cuenta eso. Vamos a entender nuevamente algunos conceptos que ya habíamos visto en la clase anterior, pero aquí lo vamos a volver a ver. El incidente es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o con relación con el trabajo en el cual la persona afectada no ha sufrido lesiones corporales. En cambio, el incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o la muerte de las personas en su lugar de trabajo o la población. En ambos casos no hay daño a la persona.
sino como te explicaba en la clase anterior, si ocurre el evento, pudo haber dañado a alguien, pero no dañó a alguien y no había nadie que pudiera haberse visto afectado en ese momento, incidente. Si ocurre el evento y sí hay un daño inminente, la persona estuvo muy cercana a ser dañado, bueno, eso sí podría ser un incidente peligroso. Bien, en cambio, el accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. Consideraremos accidente de trabajo todo aquel que ocurra por orden del empleador dentro o fuera del establecimiento laboral o dentro y fuera del horario de trabajo, siempre y cuando haya sido con órdenes del empleador. A mí me preguntaba en una de las primeras clases que empecé a impartir aquí en ITEC, por ejemplo, un chico, me decía, ingeniero, tuve un compañero que estaba en su hora de almuerzo, nosotros trabajamos tipo como si fueran notificadores, imagínate que fueran notificadores, van de casa en casa, nosotros estábamos trabajando, era nuestra hora de almuerzo y el supervisor le llamó y le dijo, continúa. No, es mi hora de almuerzo. No, mira, continúa y después te damos media hora más de almuerzo después. De tu hora te damos media hora más todavía para que descanses, pero tenemos que continuar. Él dijo, bien, voy, se fue y se accidentó. Ingeniero, ¿eso es accidente de trabajo? Sí. Pero el ingeniero estaba fuera del horario, ya, pero se fue por orden de quién? El empleador. Pero el ingeniero estaba fuera del centro laboral, sí, pero él no estaba fuera del centro porque él quisiera, sino que su trabajo es hacerlo fuera del centro laboral. ¿Ok? Entonces, todo aquello que sea con orden del empleador, dentro o fuera del horario laboral, se considera como accidente de trabajo. Bien, casos particulares. Imagina lo siguiente, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Esto lo explicaba en una capacitación de la misma Sunafil. Digamos que la empresa maneja como si fuera dos centros o dos esferas de control o de poder. ¿Ok? Todo lo que sea su establecimiento, su sede principal, sus talleres, sus almacenes, etcétera, forma parte de lo que la empresa controla. Todo aquel evento que ocurra en las instalaciones de este centro o ya de repente en sus alrededores, pero que forme parte de lo que la empresa controla, entonces todo lo que ocurre aquí se considera como un accidente o un incidente, ya sea su trabajador o ya sea de repente algún visitante, alguna contratista o algún proveedor. ¿Ok? Todo aquello que ocurra dentro de lo que la empresa controla se considera como accidente de trabajo, ya sea accidente de propios o accidente de terceros. Ingeniero, ¿qué pasa cuando la empresa me coloca mi movilidad, manda a un chofer en un bus y nos recoge a todititos y nos lleva al centro laboral? Y ese carro se choca. ¿Es un accidente de trabajo? No. Todo aquello que ocurra en el trayecto de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, incluso siendo en movilidad de la empresa, no cuenta como accidente laboral. Eso sí no está contemplado. Bien, por ahí podría considerarse como accidente laboral para el chofer, porque él está trabajando para la empresa llevándote. Pero tú como pasajero, realmente no. No te consideran a ti como accidente de trabajo. Bien, ingeniero, y nosotros hicimos, no sé, por el día del trabajo nos reunimos para hacer un evento, unos juegos dentro de la empresa. Y yo, pucha, me emocioné demasiado, fui y me tropecé y me caí y me fracturé. ¿Es un accidente de trabajo? Depende. El empleador te ordenó, ojo, ordenó que vayas al evento en cuestión, o te dijo, bueno, vamos a hacer este evento, por favor vengan, ¿no? Pero si no quieren venir, no hay ningún problema, es opcional, y tú decidiste ir y te accidentaste. Si fue así, no es accidente de trabajo. Si sí te obligaron a ir, tú no estás ahí porque tú quisiste, sino que te dijeron, te voy a descontar si no vienes, ah, bueno, ahí sí es accidente de trabajo. ¿Se entiende? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta sobre lo que es accidente y lo que no es accidente? Seguro sí. Ok, no, ninguno. Bien, perfecto. También consideraremos como accidente, y esto de repente te va a sonar un poco polémico, todo aquello que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. O sea que si a ti te ocurre una lesión mientras estás trabajando, aunque esto no sea a consecuencia del trabajo, también se considera como accidente laboral. ¿A qué se refiere con esto, ingeniero? Te pongo un caso que le ocurrió a la Sunafil hace unos años, que investigó, no recuerdo ahorita exactamente cuál fue la resolución,
Un señor se infarta durante su jornada laboral, un señor un poquito mayor se infarta, le da un infarto. Lo reportan, la familia lo reporta como si fuera accidente o tratan de reportarlo como si fuera un accidente de trabajo. Obviamente la empresa decía que no, porque el infarto no le dio haciendo ningún tipo de actividad, o sea, era como que básicamente él estuviera esperando que le trajeran, no sé, digamos, me parece que era una especie de puerto o él era una empresa dedicada a pesca. El chiste es que él iba a subir a un barquito o a una lancha y mientras él esperaba en el muelle, le da el infarto, ni siquiera zarpa, no estaba ni por salir, no zarpa, le da el infarto en el muelle y él fallece. No estaba aún trabajando, estaba dentro de su horario, eso sí. Y obviamente, pues, se buscaba que se le considere como accidente de trabajo. Y la zona FIL falla a favor, indicando de que el accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. O sea que si ocurre dentro de tu jornada laboral, sí se considera como un accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo bastante cuidado con eso también. El accidente puede ser leve si es que de repente tienes alguna lesión menor en la cual puedes regresar a tus actividades quizás el mismo día o de repente al día siguiente. Ya se considera incapacitante si es que te dan descanso médico más de 2 días, más de 3 días, entonces ahí sí se considera como si fuera incapacitante. Este incapacitante puede ser considerado total temporal, es decir, que de forma, todo tu cuerpo no lo puedes usar, estás de descanso médico totalmente, pero hasta que te recuperes, ¿no? Forma temporal. Puede ser parcial permanente, si de repente alguna parte de tu cuerpo no queda muy bien y ya de forma permanente no se puede cambiar, ya es parcial permanente. O puede ser total permanente. De repente, esto lo consideramos incluso desde que has perdido un dedo, por ejemplo. Significa que has perdido el dedo, forma total, permanentemente ya no lo vas a recuperar, ¿ok? En parcial permanente, imagina lo siguiente. Yo tuve, por ejemplo, el caso de un trabajador que en su primer día de trabajo se accidenta, se fractura el brazo. Ya también era un señor un poquito mayor, ¿no? No era tan anciano, pero un poquito mayor. Entonces va a los accidentes, se fractura el brazo. Entonces él no podía trabajar, él estaba de descanso, ¿no? Él iba con su bracito enyesado, le iban a operar, después de la operación, entonces él tenía que descansar, ¿no? Totalmente él estaba imposibilitado de trabajar. Eso es total temporal. Ahora, esta persona no pierde el brazo, o sea, no es que dijeron, ah, mira, tu brazo ya quedó mal, te tenemos que cortar el brazo. No, su brazo estaba ahí. Entonces, total permanente no era. Sin embargo, él después de haber sido intervenido, incluso después de su recuperación, él me decía a mí, ingeniero, no puedo mover bien mi brazo. Me duele levantar, como que no puedo moverlo bien, no puedo frenar bien. Ok, eso es parcial permanente. ¿Se entiende? Entonces, no perdió el brazo, su brazo está ahí, pero funcionalmente no le funciona del todo bien. También hay un tipo más que se considera que es el parcial temporal, pero eso no está contemplado dentro de lo que es la ley de seguridad y salud en el trabajo en general. Sí está considerado en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo en minería, ahí sí lo consideran el parcial temporal. Y esto es básicamente que no puedes usar una parte de tu cuerpo de forma temporal. Digamos, el señor que se fracturó, supongamos que él es un poco más joven, no se fracturó, digamos que solamente se dislocó, y bueno, no puede usar un brazo de forma temporal, ¿no? Pero él sí puede usar el resto de su cuerpo. Entonces, digamos que mientras está, ¿sabes qué? Ingeniero, yo no quiero ir a descansar, quiero seguir siendo productivo, quiero trabajar. Muy bien. De momento te reubico a otra actividad donde no tengas que usar este brazo, ni te expongas a ti mismo, pero puedes seguir trabajando, ¿no? Para mí, parcial, temporal. ¿Se entiende? Entonces, esos son los tipos para incapacitante. Y el último, obviamente, es el accidente fatal, que es el que provoca la muerte del trabajador. ¿Se entiende? Muy bien. Eh, Recuerda que en el reporte se hace el mortal y el incidente peligroso, según el sistema, como lo habíamos visto en la clase anterior, y los incapacitantes lo hace pues ya el centro de salud en cuestión. Ahora, puede darse el caso también de que a ti te ocurra que tú no sabes en el momento si es leve o incapacitante o, bueno, mortal sí, pero leve o incapacitante, ¿no? De repente no sabes. A mí me pasó, como te decía, el caso de un incidente, que así le llamaron incidente. Ocurrió que un trabajador haciendo un mantenimiento eléctrico en un tablero explota. No, no mide bien, no recuerdo bien exactamente cuál fue el error ahorita en este momento. El detalle es que termina siendo un arco eléctrico y le explota en el rostro, directamente porque estaba así, ¿no? A altura. Él afortunadamente estaba con todo su equipamiento, tenía acá ¿cómo le llaman esto? Su balaclava, su careta ignífuga, tenía acá su uniforme antiflama, estaba todo muy bien protegido, pero le explota en el rostro. ¿Ok? Entonces,
lo atendieron, ¿no? Lo revisaron y aparentemente él estaba bien, ¿no? Decía, sí, a ver, lo revisaron, a ver, mira, está sangrando algo. Nada, él no tenía nada. Sin embargo, pues ya dado que había sido de gravedad, dijeron, vamos a llevarlo al centro de salud. Y lo llevaron al centro de salud. Entonces, el centro de salud esperando que lo diagnostiquen que está bien, ¿no? Lo revisan, todo. De hecho, como te digo, yo fui a verlo y recuerdo que me preguntaba, ¿y dónde está el accidentado? Porque me dijeron, te le explotó un tablero y yo decía, pucha, esta persona estará ya, ya está ya en sus últimos, de repente se muere. Y uno llega caminando, ¿y el accidentado? No, soy yo. A ver, no te veo igual, hermano. No, sí, acá, y claro, efectivamente se veía un poquito irritado, ¿no? Como que te hubieras frotado mucho, o como que te hubiera pegado el sol, como te decía. Entonces, ya, se fue. Y el médico agarra y dice, bueno, aparentemente es una quemadura de primer grado. Por ahí, por ahí, como para añadirle descanso médico, le puso de segundo grado. Le recomendó descanso médico por 2 días. Entonces empezó como incidente, pero luego pasó a accidente. Y por el tema de que le dieron descanso por 2 días, se convirtió en accidente incapacitante, ¿no? Pero ingeniero, él estaba bien, sí, él estaba bien. Y tú podrías considerar que es leve, pero ya desde el momento que le dan descanso médico es incapacitante. Él se quejó, por ejemplo, él dijo, no, pero yo no quiero, después, ¿no? Después de que le dijeron, ya, mira, ¿sabes qué? Tienes que descansar. No, yo no quiero. Te vamos a pagar igual. No, pero yo no quiero estar en mi casa. No sé por qué no quería estar en su casa, pero no quería. No, yo quiero venir a trabajar, ingeniero. Yo estoy bien, no me ha pasado nada. Solamente acá un poquito me arde, pero estoy bien, ingeniero. Volvió a pasar evaluación médica y bueno, el médico dijo, sí, efectivamente, yo lo veo bien, ¿no? Una quemadura de primer grado, de acuerdo, mira, usa esta cremita, estas pastillas si es que te duele. Y bueno, como recomendación, ¿no? Por si acaso, ya te vamos a considerar para que vayas al turno nocturno, dije, ¿ya? Menos exposición al sol, todo tranquilo, entonces trabajas normal. Ya, listo. Se va a trabajar normal, porque él estaba bien al final. Entonces, fíjate lo importante de que dependiendo de la cantidad, si es que te dan descanso médico, ya no es leve, por más leve que a ti te parezca. Eso ya se convierte en un accidente incapacitante. Es como lo contempla la normativa. Bien. Ahora, ¿por qué yo tengo que investigar mis accidentes? Vamos a ver si me preguntas. Ok, me pregunta Terry. Si el mismo trabajo te exige hasta el extremo y te da un ataque al corazón, así se considera como accidente. Terry, ya sea que te exijan o no te exijan, te da un infarto durante la jornada de trabajo, hay precedente de que la SUNAFIL sí lo considera como accidente de trabajo. A ti te puede parecer que no, porque dices, no, pero no estaba trabajando, no estaba haciendo labor para mí, o yo no le di esas condiciones, yo no sabía que él tenía esa condición, igual se considera como accidente de trabajo porque ocurre con ocasión del trabajo, o sea, ocurre durante el trabajo. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado con eso. Un compañero tuvo un accidente con la movilidad homologada, se chocó cuando se dirigía a su casa, donde hubo heridos de la otra parte de la movilidad, ya no estaba en horario de trabajo. La pregunta sería, ¿hay entre la empresa a investigar por qué ha sido fuera del horario de trabajo? Debería. No hace mucho supe de una empresa a la cual le brindamos servicio, que es básicamente la empresa principal, pues somos su contratista, que tuvo un accidente de este tipo y justo conversaba, ¿no? Por ahí y íbamos a ver si lo consideraban como de trabajo, porque también fue movilidad de ellos, o si iba a ser como accidente de tránsito. Y generalmente en estos casos lo pasan como accidente de tránsito para que sea el SOAT el que cubra. ¿Bien? Porque si es de trabajo, implica toda una serie de otras cosas y otras investigaciones que por ahí se puede complicar y que incluso puede terminar perjudicando al trabajador, porque, digamos, vamos a suponer, no digo que sea el caso del tuyo, Dina, o del caso que yo te estoy comentando, no estoy diciendo que sea eso, ¿ah? Pero vamos a suponer que el chofer se accidenta porque estaba tomado. Si estaba tomado y se accidenta y tú lo pasas como accidente de trabajo, el SCTR para esa persona no se va a activar. Porque el SCTR no aplica, no considera accidentes todos aquellos que ocurran bajo influencias del alcohol. No lo considera. Entonces, por eso algunos quieren pasarlo por el SOT. No sé, la verdad, desconozco ahorita, acá, no se me viene a la mente si el SOT también lo considera o no. Pero entonces, por ahí algunos lo pasan como tránsito, sobre todo cuando tiene que ver con vehículos, movilidad, carretera, algunos lo pasan como tránsito. Ahora, yo yéndome a la parte teórica, parte accidentes, parte de seguridad. Si tú me dices, a ver, es una móvil de la empresa, bien, le asignaron a una persona, de acuerdo. Esta persona regresa a su casa, digamos, de su centro de labores habitual, está regresando a su casa. Bien, sea fuera del horario de trabajo o sea dentro, no importa porque recuerda que está regresando a su casa del centro laboral. Entonces, igual, así sea móvil de la empresa, no es accidente de trabajo. Ahora bien, digamos que él regresaba a su casa en móvil de la empresa
pero de otra sede distinta donde él no está asignado, pero que el empleador le ordenó que vaya. Ahí la cosa cambia, porque él no se fue a esa otra ciudad porque él quisiera. Él se fue porque fue orden del empleador que vaya a ese centro. Y si ocurre el accidente ahí, ahí sí es accidente laboral, porque ahí la cosa cambió. No hace la movilidad porque quiere, no hace porque la necesita, lo hace por orden del empleador. Entonces ahí sí consideraría como accidente de trabajo. Bien, Edilia me pregunta, una consulta, si el trabajador se accidenta en el centro de trabajo y se niega a ir a una clínica, ¿quién es el responsable, el trabajador o el empleador? La pregunta sería por qué se niega a ir a la clínica, primero. Si es de repente él considera que no quiere ir porque él considera que es leve, bueno, en todo caso tú regístralo como un incidente, ¿no? Un incidente peligroso, porque incluso hasta incidentes podemos considerar aquellos que con primeros auxilios aparentemente está bien. O sea, digamos, una persona va y digamos que se clava una grapa, ¿de acuerdo? Está así, engrampando hojas, y se clava una grapa en el dedo. Ingeniero, ¿quién va a ser tan tonto de graparse un dedo? Yo. Pero bueno, digamos que ocurre. Sacas la grapa, sangró un poquito de repente, va, te haces alcohol y aparentemente todo está bien, ¿no? Aparentemente la grapa es nueva. Entonces, solamente primeros auxilios, no requirió mayor de modo, incidente. Puedes llegar a considerarlo como un incidente peligroso. No hubo una lesión mayor. Tú podrías decir, no, pero ingeniero, es una lesión, ¿sé cuánto hay que llevarlo al centro médico? Bueno, si gustas, pero el centro médico te van a revisar y dice, ah, no tiene nada, listo, accidente leve, lo va a pasar a lo mucho como accidente leve. Pero yo te diría que es un incidente peligroso, ¿no? Porque con primeros auxilios es más que suficiente. Ahora, digamos que esta persona se golpeó con una viga o con una barra, algo, golpeó en la cabeza. Aparentemente también está bien, pero hay que llevarlo al centro médico por si acaso tenga una lesión mayor, lo revisan eh, y dicen, bueno, aparentemente está bien, todo normal, que regrese mañana a trabajar. Entonces ahí es accidente leve. Bien, en el caso que me mencionas, no quiere ir a la clínica. En primer lugar, debería ser responsabilidad de él. Sin embargo, tú de alguna manera deberías sustentar que no está yendo a la clínica o al centro médico porque tú no quieras, sino porque él no quiere. Sustentar eso es más complicado. Entonces, hay que tomar bastante cuidado sobre cómo lo vas a hacer o cómo lo vas a gestionar. Porque si bien el señor en cuestión, el trabajador, no quiere ir, y dice, no, yo no voy, yo no voy, pero de todas maneras puedes verte perjudicado. Yo sugeriría que sí se le indique de que tiene que ir, o en todo caso, el médico ocupacional o alguien pueda diagnosticar a ver si él está bien o no. Habría que pensar por qué el trabajador no quiere ir al centro médico. Quizás tiene algún temor de algo, piensa que le van a descontar, piensa que le van a votar, qué sé yo. Pero si él no se atiende y la lesión sí es de consideración, sí pueden verse afectados. En el caso que yo te digo, por ejemplo, del que me tocó ir a ver que se fracturó el brazo, esta persona tampoco quería ir a ese centro médico. Esa persona es como que sufre la caída, no de altura. Bueno, sí fue a desnivel, pero no por hacer trabajo en altura, sino porque el terreno en donde estaba era como una ladera de cerro. Se accidenta, le dolía el brazo y él dijo, no, yo estoy bien. Y se fue a un huesero. Y este señor huesero mueve el brazo y al día siguiente el señor no daba más. Entonces, él tampoco quería ir al centro médico, pero fíjate cómo una lesión que de repente se pudo haber tratado mejor en su localidad, luego tuvieron que traerlo a la sede principal para llevarlo al centro médico y hacer todo un trámite más engorroso. Entonces, lo mejor sería que de forma inmediata sí se atienda. Podrías establecerlo de repente si quieres ser un poquito más exigente y librarte de responsabilidad, podrías ponerlo incluso en tu reglamento interno, que todo trabajador está obligado a asistir al centro médico cuando el empleador lo determine, ya sea por tema de accidente, por tema de evaluación médica, etcétera. Eso podrías considerarlo. Bien, aquí veo un par de preguntas más. Me dice, Dina me pregunta, la subcontrata lo tomó accidente de tránsito, pero la empresa por parte de seguridad lo tomó y quiso vetar todos los trabajadores de la subcontrata como accidente de trabajo porque la movilidad estaba homologada. Vetar a todos los trabajadores de subcontrata como accidente de trabajo. Entiendo que tu empresa entonces por accidente de trabajo como que dice, ya, con esta empresa no trabajo. Bueno, son parte de los criterios que podrías considerar, ¿no? Ahora, si la movilidad estaba homologada, se entiende que no fue falla mecánica de la movilidad, entonces habría que ver por qué los trabajadores fueron los que cometieron el accidente. Justamente íbamos a llegar a la parte de la investigación. Por ahí que, bueno, igual, yo en criterios de cada empresa no me podría poner, ¿no? Cada empresa, si quiere, puede tener las exigencias que crea conveniente justamente para evitar que se desencadenen más accidentes que puedan perjudicar a la empresa principal. Porque, ojo, tú como empresa principal eres responsable también de los accidentes de tus contratistas. O sea que yo como contratista, mi trabajador se accidenta, yo tengo la responsabilidad de informarle a mi cliente.
En mi cliente, que es el principal, ellos van a reportar al Ministerio de Trabajo. Ingeniero, yo tengo que reportar los incidentes peligrosos y accidentes mortales de mis contratistas, a pesar de que no son trabajadores míos. Sí. O sea que ellos ya no reportan. Hice esa consulta a la Sunafil hace un par de semanas y Sunafil dijo que primero la responsabilidad era de la empresa principal. Pero aún así, la empresa contratista también debe reportar. Sí, también dijo que también tenía que reportarlo. Entonces, ahí se genera casi como un doble reporte. Bueno, la Sunafil me contestó de esa manera en consultas laborales de Sunafil en línea. Me contestó de que sí tenía que hacer el reporte también tanto el cliente como la contratista. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Me pregunta Matthew, en una oportunidad me contaron de que un trabajador se cortó pellejo de la mano y no había ningún encargado del área en ese momento. Por ende, lo reportó en administración para evacuarlo. ¿Qué problema se presenta para la empresa? Pero, a ver, ya, lo reporta a la administración. Hasta ahí el trabajador ha cumplido, lo reporta. ¿Sabes qué? Me accidenté de esta manera. ¿Qué hizo la administración? Comunicó, lo llevaron a centro médico, porque ya, mira, del tema de que se lastima el pellejo de la mano, yo podría considerarlo como accidente leve incluso. Entonces, no es responsabilidad tuya reportarlo como empresa, pero sí es responsabilidad tuya que esta persona vaya al centro médico. Y el centro médico ya hará el reporte respectivo. Ingeniero, pero yo no lo llevé inmediatamente, lo llevé al día siguiente. Recuerda que el centro médico tiene plazo de 5 días para reportar. Entonces, no te hagas mucho detalle. Tú podrías considerar, no, no, mira, lo que pasa es que yo lo llevé, aparentemente estaba bien, ¿no? Consideramos que era un incidente, pero ahora vemos que hay una lesión mayor, entonces por eso lo hemos traído. Y el centro médico va y lo reporta como accidente incapacitante, leve, perdón, o leve o incapacitante. Pero entonces la responsabilidad de la empresa vendría si es que no lo lleva el centro médico. Ahora bien, me dice, uy, ingeniero, no lo llevamos, lo tratamos internamente, que no deberías hacer, pero supongamos que fue así. Te expones al riesgo de que en algún momento o el trabajador o alguno de sus compañeros de forma malintencionada vayan y lo comuniquen de forma anónima a la Sunafil. Y la Sunafil llegue y lo investigue. Ese es un riesgo al cual te expones. Pero bueno, ¿no? Ya dependerá pues tú que tanto confías en los trabajadores de que no van a avisar a nadie más, de que nadie va a terminar contando de que el evento ocurrió. Pero igual, como es un riesgo, y a mí no me gusta correr ese tipo de riesgos, al menos en seguridad, te sugeriría que pues consideren bien qué cosa es lo que van a hacer, ¿no? Pero esa sería la responsabilidad que podría caer. Ahora bien, otra responsabilidad sería que si es que llegas a una FIL, no hayas hecho la investigación. No, es que yo lo consideré incidente. Los incidentes también se investigan. El incidente, ya, muy bien, la investigación del incidente. No, es que eso yo no investigo. ¿Por qué? También se debe investigar, está en la ley. Entonces, eso sería la responsabilidad que podría caer. Bien. Hola, Sandrita, buenas noches. ¿Tienes alguna duda, pregunta? ¿O estás levantando la mano porque Perú metió gol? Que no creo, pero por si acaso. ¿Tienes alguna duda, pregunta, Sandrita? Ah, ok, bueno, si no tienes alguna duda, pregunta ahorita, puedes hacerla hasta el final. Bien, continuemos. ¿Por qué debo investigar el accidente? En primer lugar, y su función principal es para evitar futuros accidentes. Yo investigo, determino qué está mal, mejoro, hago mi mejora continua. Te decía que el accidente forma parte del ajustar del sistema de gestión de seguridad. Y de esta manera, pues obviamente voy a evitar futuras lesiones a mis trabajadores. Por cumplimiento legal, la ley me obliga a que yo haga mi investigación de accidentes, salvo pena de sanción. Reducción de costos, ¿en qué sentido? Pues si estoy evitando mayores accidentes, reduzco ausentismo laboral, reduzco pérdidas por multas, penalidades, reduzco pérdidas por daño a la propiedad de la empresa, entonces también reducimos costos. Mejora el compromiso de la empresa. Imagina la diferencia cuando ocurre un accidente, todos lo vieron que se accidentaron, la persona lo llevan, todos cuchichean, dicen que han pasado, al día siguiente se reúnen, quieren noticias del accidentado y lo que dice el jefe, supervisor, capataz o lo que sea, ya señores, a trabajar. No señor, ¿y qué pasó con el compañero? Ah, no, no, por si acaso, a todos, ¿ah? Quiero que les quede claro, aquí no ha habido nada, no ha habido ningún accidente. O sea, el que escuche hablando de accidente, lo corremos de acá. ¿Cómo crees que se va a sentir el trabajador? ¿Qué es lo que crees que va a pensar? Entonces, el accidente es un evento que debilita mucho la confianza del trabajador en la empresa, porque cuando ocurre un accidente lo primero que piensan es, la empresa tiene la culpa, te aseguro. Tú de repente, desde el punto de vista del supervisor o la gerencia, probablemente piensen,
en qué se habrá equivocado el trabajador. Como yo les explico en el curso de investigación de accidentes, donde esto hablamos de forma más detallada, lo primero que se viene a la mente cuando escuchas se accidentó el trabajador, lo primero que viene es, seguro no se puso su EPP. Uy, un trabajador se ha caído, seguro no se puso el arnés. ¿Por qué no se ha puesto el arnés? No, pero el arnés sí lo tenía. Entonces, ¿cómo se ha caído? Ahí recién empieza la investigación. Entonces, la investigación permite mejorar el compromiso porque los integra a todos los trabajadores. Insisto, qué diferente es que lleguen, señorías, señores, vamos a reunirnos, reunión de inicio, ¿no?, de las actividades, para comentarles, ¿no? Algunos ya lo saben, otros de repente no. El día de ayer tuvimos un accidente en el cual nuestro compañero tal se vio afectado por tal motivos. Esto nos sirve de recordatorio a todos para que recuerden que la seguridad siempre va primero, usar sus CVPs, cumplir el procedimiento, reportar actos y condiciones, etcétera, que tú gustes. El compañero actualmente se encuentra bien o se encuentra grave, de repente no se encuentra grave, estamos esperando noticias. Les pido a todos que, bueno, si gusta, de repente alguno no cree, pero si los que son creyentes, por favor, que eleven sus oraciones al Señor. Para el tema de visitas, de momento no está restringido, pero ojalá más adelante tengamos más noticias y les vamos a informar. Por si acaso ya empezó la investigación, si alguien es entrevistado, le preguntan algo, por favor colaboren, su información nos sirve mucho para evitar que esto se vuelva a presentar a los demás. Mejora el compromiso, los involucra, los hace sentir parte de y no como algo desechable. Es una oportunidad de aprendizaje. No es la forma idónea para aprender, la seguridad es más preventiva que reactiva, pero ya, si ocurrió el evento, es una forma de poder obtener más conocimiento o retroalimentar o mejorar el sistema de gestión. Y la imagen de la empresa también. Eh, Toda empresa que oculte sus accidentes siempre va a ser peor percibida que una empresa que sí, que cumpla con ello. Por ejemplo, el caso de PepsiCo, que tuvo accidente hace poco. Ingeniero, no, pero se accidentó la contratista. ¿A quién le prestaba servicio la contratista? Entonces, digamos, no sé, realmente no estoy enterado muy bien del caso, pero digamos que PepsiCo oculta la información y no lo investiga. Y dice que no, nosotros no hemos tenido accidente, no, eso ha sido fuera de trabajo, yo no le mandé, qué sé yo. ¿Cómo crees que va a ser percibido? Entonces, es recomendable mejor siempre hacer la investigación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, todo iniciamos, como decíamos, con el reporte del accidente. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Dentro de las 24 horas de ocurrido, al sistema de la zona FIL, hacemos el reporte del evento. Las tablas ya se encuentran compartidas. Te he mostrado el anexo donde están qué colocarle para cada tablita. Y luego lo que tenemos que hacer es conformar nuestra comisión investigadora. El empleador, en coordinación con el comité de seguridad, porque el comité sí se involucra en la investigación del accidente, tienen que designar un equipo responsable para poder investigar el accidente. Este equipo o esta comisión investigadora debería contar con representantes del comité paritario, uno del empleador y uno de los trabajadores, de preferencia, un representante del área de operaciones y un representante del área de seguridad del lugar donde ocurrió el evento. Si gustas, también un especialista, ¿no?, que también se pueda involucrar. Ellos deberían ser tu comisión investigadora. Dijeron, no hay que traer un fiscal, no sé cuánto, al menos en la ley donde yo lo he revisado, y esto más lo saco del reglamento de seguridad en el trabajo del sector construcción, estos son los mínimos que te requieren, los tres de aquí. Bueno, cuatro, si consideramos que es paritario. Bien, se forma una comisión, levantan un acta de instalación de comisión investigadora y luego pasan al proceso de investigación. La comisión debe dirigirse al lugar de los hechos, al lugar donde ocurre el accidente, registrar toda la evidencia necesaria, fotos, videos del lugar, inspección de los equipos, etcétera, entrevistar a los testigos y de esta manera puedes hacer todo el proceso de investigación, ¿no? De preferencia también elaborar una línea de tiempo en la cual establezca la secuencia de los eventos. ¿Ok? Ahora, sobre la recopilación de evidencias, ¿qué debemos considerar? En primer lugar, fotos, cualquier cantidad de fotografías. Tanto fotografías panorámicas como fotografías de detalle, no más específicas. A ver dónde estaba el accidentado, cómo quedó el accidentado, cómo está la lesión, cómo quedaron los equipos, cómo estaba todo el centro del trabajo, ¿no? Una foto panorámica, la mayor cantidad de fotos que quieras. Con tu celular, con cámara digital, con cámara profesional, con dron, como tú quieras, pero toma gran cantidad de fotos. Y genera un video como el que tenemos aquí. No todos tienen cámaras puestas, entonces no siempre vas a poder sacar un video. Si lo tienes, bacán, pero si no lo tienes, vas a tener que tomar fotos del antes o del después. Del durante de repente tampoco tendrás. Elabora un plano de ubicación, un bosquejo, un croquis, para que ubiques dónde ocurrió el evento, en qué condiciones fue, ¿no? Que grafiques a ver dónde estaba la ubicación de la persona.
Toma nota de huellas, rastros o pisadas que te indiquen si de repente alguna máquina se movió a tal sitio, eh, qué tanto fue desplazado el trabajador, qué de repente si se arrastró o si cayó de alguna manera, etcétera. Eso también te va a servir. En qué posición se encontraban los equipos, ¿no? Dónde estaban ubicados. Toma distancias, lleva una cinta métrica, toma distancias de longitud, de altura, el estado de los EVPs en el que se encontraban después del accidente, a ver si el EVP realmente lo protegió o no al trabajador. Y una de las partes más importantes y más problemáticas, los registros en seguridad. Toda la formatería necesaria, ya de formatos, procedimientos, capacitaciones, si la persona recibió una inducción, si cuenta con su EMO, si le di su IPRC, si le entregué reglamento interno de seguridad, tiene sus 4 capacitaciones al año, él, los testigos, en la charla de 5 minutos del día, su permiso de trabajo de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo concerniente a seguridad sobre esa persona en particular y los involucrados tiene que estar como evidencia. Y eso es una parte muy compleja y muy complicada. Yo cuando participé en la investigación de un accidente fatal, por allá por el 2019, eh, recuerdo que el informe nos tomó como unas 30 hojas de informe, más o menos, de puro informe, con el análisis y todo lo demás. Y de registros adicionales eran cerca de 200, más o menos. De todo, ¿eh? Todo 200. Que luego cuando reformulamos el informe, porque lo ampliamos más, o sea, cumplimos con los plazos, que son 10 días, cumplimos con el plazo de tenerlo listo, luego como que ahondamos más en la investigación y lo reformulamos, ampliamos más evidencias y se obtuvieron unas 100 hojas más de registros. Así fue. Entonces, la parte de registros es muy complicada, por eso siempre te indico, estos son tus registros obligatorios, tenlos de forma ordenada para que cuando te toque poder sustentar, ojalá que no tengas que hacerlo, pero cuando te toque sustentar de alguna persona en particular, tengas la evidencia respectiva. Bien, siguiente, entrevista involucrados. Al momento de entrevistar a las personas, lo ideal sería que entrevistes primero al accidentado. Esto no siempre es posible, ¿no? El principal involucrado no siempre va a poder responderte, sobre todo cuando ha sido un fatal o si es un accidente muy grave y la persona no está en condiciones de responderte. Entonces, si no se puede con él, con los testigos, con los que estuvieron con él en el momento del accidente o minutos antes del accidente. De repente estaba chambeando solo, pero minutos antes alguien lo vio. O minutos antes alguien se reunió con él. Entonces, a esas personas hay que entrevistar. O de repente algún vecino por ahí, alguien lo vio, de repente alguien vio algo. De alguna manera hay que sacar testimonio de alguna persona. La recomendación para esta etapa sería, primero, que el cuestionario ya esté preparado previamente. O sea, no es que salgas a entrevistarlo y recién cuando lo tengas frente a frente dices, a ver, ¿qué se me ocurre preguntarte, no? Tienes que saber ya de antemano qué cosa le vas a preguntar. Crea un entorno cómodo. Nosotros no somos jueces, no estamos yendo a hostigar a los testigos. Lo que queremos es información. Entonces, para eso, nosotros necesitamos que las personas se sientan cómodas con nosotros, hay que ser bastante empáticos. Recuerda, no estamos buscando culpables, estamos buscando testimonios, motivos, causas por las cuales han ocurrido los accidentes. Entonces, no seas bastante como que, se me ocurre, ¿no? Pregúntale, ¿ustedes qué estaban haciendo en ese momento? Y te responden, no, en realidad nosotros nos habíamos reunido y le dijimos, ponte el EP. No, no, mentira. Ustedes no le dijeron eso, porque si le hubieran dicho eso, él no se hubiera accidentado. No, no, no. Ustedes me están ocultando algo. Eso no va a funcionar. Atosigar, meter mis ideas, no dejar hablar, eso no funciona para la entrevista a los involucrados. Entonces, evítalo, por favor. Haz preguntas abiertas. Fíjate en la pregunta que hice. ¿Ustedes qué estaban haciendo? Evita usar preguntas que se respondan con un sí o con un no. ¿Y ustedes le dijeron que se ponga el BP? Sí. ¿Y ustedes vieron el momento exacto que se accidentó? No. ¿Y ustedes les dijo el supervisor que tenían que... Ah, sí, sí, más o menos, sí, sí. Esas preguntas no te dan nada. Estás tú reconstruyendo como tú crees, pero no estás recibiendo el testimonio real. El testigo de repente ni quiere responder nada y como para callarte te dice sí, no, sí, no. Pregunta de forma abierta. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo ocurre el accidente? No lo vi. ¿Cómo crees que ocurre el accidente? Bueno, por lo que pude ver, yo creo que ocurrió tal, tal, tal. Te va a dar más información.
Ahora, si bien yo te digo que prepares un cuestionario previo, esto no quita que en determinado momento de la entrevista o conforme a sus respuestas, tú puedas añadir más preguntas. Eso sí se puede hacer. Pero lo ideal sería que lo mínimo que tengas, que necesites saber, se lo consultes. Toma notas detalladas de todo lo que te está diciendo, incluso si luego cambia la versión, bueno, ya tárjalo, subraya, lo que sé yo, pero mantén notas detalladas de todo lo que te está diciendo. La entrevista de preferencia que sea uno a la vez, digamos que tienes tres testigos, no los llames a los tres a la vez, tiene que ser uno por uno. Porque si son los tres a la vez, puede ser que empiecen a ocultarte información, no digan realmente todo lo que saben, sino simplemente lo que les conviene, etcétera. Hay trabajadores que incluso ni siquiera quieren participar en la entrevista. Dicen, no, no, yo no sé nada, yo no quiero responder nada. Entonces, también sería bueno que en tu reglamento interno de seguridad consideres que es obligación de los trabajadores contribuir a la investigación del accidente. Valida la información, siempre asegúrate de como que que el trabajador te vuelva a confirmar la versión, ¿no? Puedes hacer esto, por ejemplo. Ok, entonces en base a lo que tú me dices, el trabajador no se coloca el arnés como le recomiendas, ¿no? Porque tú le recomiendas y decide subir por la estructura sin usar el arnés. No, 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 culpe. Nosotros le decimos que se ponga y él se lo pone y luego empieza a subir. Ah, sí se lo puso. Ah, ok, muy bien, valida, vuelve a confirmar la información, que se haya entendido exactamente, o en todo caso dice, ok, ok, para confirmar, ¿puedes volver a repetirme, por favor, cómo es que ocurre de forma completa? Ya ocurre tal, 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 y listo, lo validas. Bien, yo te recomendaría también que de ser posible, esto no es obligatorio, de hecho nada de esto es obligatorio, solamente son sugerencias, formas correctas de poder hacerlo. Yo te sugeriría que si puedes grabes las entrevistas, ya sea audio, ya sea video, pero grábalo. Porque a veces cuando vuelves a ver la entrevista que le hiciste, notas algunos gestos que él hace, ¿no? Como a ver si está muy nervioso, si está muy incómodo, se mueve las manos y parece que está mintiendo en algo o te está ocultando algo. Entonces, eso también te puede servir. Con toda esta información que ya hemos recopilado, la comisión se va a reunir y procede a analizar las causas del accidente. El análisis de causa raíz es fundamental en todo informe de investigación. Si bien la ley de seguridad, la norma, no establece el procedimiento en el cual vas a hacer tu proceso de investigación, eh, sí te van a pedir sí o sí que hayas determinado la red de causalidad, ¿no? El análisis de causa raíz para esta investigación de accidentes. El método que tú uses para tu análisis de causa raíz es indistinto, no importa realmente. ¿Quieres usar el método de los cinco porqués? De acuerdo, adelante, usa tu método de los cinco porqués. ¿Quieres usar el método diagrama de árbol? Usa el método diagrama de árbol. ¿Quieres usar el diagrama de Ishikawa? Usa el diagrama de Ishikawa. ¿Quieres usar el de causalidad de pérdidas, que es el que yo te voy a traer aquí? Sí, obviamente úsalo. ¿Quieres usar el de ICAM, la metodología de la del queso suizo? Ya, úsala también, la que tú gustes. Eso sí, lo que deberías tener es un procedimiento, instrucción, manual o en tu plan de seguridad establecido cuál va a ser el método para que en el momento que, si es que llega a ocurrir el accidente, usen el método correcto y no usen cualquier método que se les ocurra, sino que usen el método que realmente es. Bien, después el método que tú uses depende de ti. ¿Quieres saber más de los otros métodos de investigación que están aquí? Únete al siguiente curso de investigación de accidentes y ahí te los vamos a explicar sin ningún problema. Bien, continuemos. Vamos a analizar el accidente que vimos en el video de la clase y vamos a hacer el proceso de investigación de forma muy breve, de forma muy rápida, porque el tiempo tampoco no nos da para más, para que entiendas cómo se realiza el proceso. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos el evento, la persona que se cae de altura. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Yo recién me conecto. Ingeniero, ¿cuál video? Ya, ok. Vamos a volver a ver el video desde el principio. Hasta acá. Vamos a ver nuevamente el video. Presta mucha atención para poder hacer el proceso de investigación. ¿Bien? Ah, chupas. Otra vez. Y ahora sí. Ah, ya. Ahora sí. Fíjate aquí, el accidente ocurre aquí justamente. Fíjate bien, aquí esta persona está con un plano en la mano, empieza a ascender y, ¿te fijaste? Fíjate en esta persona y fíjate en esta otra. ¿Te das cuenta cómo esta persona primero mira de dónde se cae sin reacción y la otra sí corre, aunque estaba más lejos, a socorrerlo? Lo que te decía, me parece que este en algún momento mira un poco hacia arriba de forma instintiva para ver qué pasó, pero esta persona demora un poco más en reaccionar. Ok, ingeniero, ¿podemos volver a verlo? Está bien, vamos a verlo otra vez, una vez más, para ver la parte del accidente.
Fíjate, aquí está la persona, nuevamente asciende, fíjate dónde cae, aquí y luego hacia abajo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si bien tengo yo el video, así como lo has podido ver, yo no sé realmente cómo han ocurrido los hechos. Entonces, todo lo que vamos a ver de aquí a continuación es completamente simulado, es completamente real. No es cierto lo que estoy colocando, yo no tengo el informe de investigación, estoy asumiendo varias cosas en base a lo que hemos visto en el video y todo es completamente irreal, ¿de acuerdo? Estamos usando de elemento de partida este evento para hacer la investigación, solamente a manera de ejemplo. ¿Bien? Entonces detallamos el evento en cuestión. Alrededor de las 9:30 de la mañana, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en infraestructura metálica de la empresa Ejemplo S.A., el trabajador Juan accidentado se hallaba ascendiendo al tercer nivel, cuando intempestivamente cae de la escalera hacia el segundo nivel y luego al piso, ocasionando como consecuencia una contusión severa en la cabeza, rotura de la clavícula izquierda, lesiones varias en el cuerpo. Ok, hasta el momento sabemos que la persona no falleció, lo cual es muy bueno. Bueno, estamos asumiendo que no falleció. Bien, hasta aquí hemos descrito cómo ha ocurrido el evento. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Yo te dije, primero, hacemos una línea de tiempo de los hechos. ¿Cómo así, ingeniero? Buscas una línea, una flecha, y colocas 7:15 empezaron las labores. ¿Ok? 7:15 han empezado a trabajar. Digamos que esto es obviamente después de la investigación, después de que ya formamos comisión, después de que la comisión ya fue a entrevistar testigos, ya recopiló evidencias, ya recopiló registros, etcétera. Entonces, en base a lo que ha recopilado, sabemos que a las 7:15 ha sido que han empezado a trabajar. Bien. A las 8:35, Operaciones comunica, recién hasta ahora, que hay una actividad en el tercer nivel. Muy bien. A las 9:15 le comunican al trabajador, el señor Juancito accidentado, que se dirija a hacer la actividad. Ojo, 7:15 ha empezado, 9:15 le comunica. 9:25 el trabajador se está dirigiendo a la actividad y 9:30 ocurre el accidente. Entonces, fíjate cómo en esta línea de tiempo estoy colocando los hechos que han tenido que ocurrir, la secuencia de eventos, hasta la ocurrencia del accidente. Puedo agregar un poco más, ¿ah? Como a qué hora le he puesto a qué hora hemos llevado a la persona al centro de salud, por ejemplo. Puedo irme un poco más atrás, qué actividad hicieron el día anterior, cosas así. Esto me sirve para yo ponerme en el contexto temporal de cómo se da el evento, cómo se da el evento hasta la ocurrencia del accidente. Bien, eso primero. Segundo, un croquis de ubicación del trabajador. Esto se puede hacer a mano alzada, de hecho se recomienda que se haga a mano alzada mientras haces la investigación, y luego obviamente lo puedes pasar a limpio. Por ejemplo, lo siguiente. Vamos a suponer que esta es una foto panorámica de la estructura en cuestión, ¿de acuerdo? No es, pero vamos a suponer que lo es. Colocan esto. El trabajador, señor Juancito, se encontraba aquí, ¿no? Subiendo del segundo al tercer nivel. Muy bien. Entonces Juancito se cae al segundo nivel, ¿cierto? Y luego se cae al piso. Bien, tal cual como hemos visto en el video. Podemos ponerle distancias, estamos simulando todo esto, que se cae de esta altura. Para eso te decía que tomes distancias. Y así estás ubicando de forma gráfica cómo ocurre el evento. ¿Por qué hacemos esto, ingeniero? Porque no siempre vas a tener un video. Y si no tienes el video, tienes que hacer la reconstrucción del evento a partir de lo que tienes. Y para mejorar la comprensión del evento, porque alguno puede leer y entender de alguna manera, y otro puede entenderlo de otra muy distinta, entonces lo que haces es graficarlo. A mano alzada, con gráficos así como te estoy mostrando, y es una manera de mostrar cómo ocurre el evento en cuestión. Bien, listo. Luego de esto pasamos al análisis de causas. Aquí vamos a usar el modelo de causalidad de pérdidas. Básicamente lo que hacemos es identificar la pérdida, que viene a ser la lesión, el accidente, que fue el evento que ha causado la lesión como tal, los factores, las causas inmediatas, perdón, que son los actos y condiciones subestándares, las causas básicas, que son factores personales y de trabajo que han desencadenado estos actos y condiciones, y por último llegar a las faltas de control, que pueden ser distintas. Acá te he puesto este ejemplo de tres de ellas, pero pueden ser varios tipos, ¿de acuerdo? La norma justamente lo que te pide es identificar causas inmediatas, básicas y faltas de control o faltas a la gestión de seguridad para determinar cuál ha sido la causa de un accidente.
Entonces, este modelo es bastante apropiado para poder dar cumplimiento a eso. Bien, modelo de causalidad de pérdidas. Aquí ya hemos ido ubicando algunos, por ejemplo, la pérdida, la lesión, fractura de la clavícula izquierda, contusiones, traumatismo interno. Bien, ahí hemos ubicado la pérdida. El accidente, caída a distinto nivel. De acuerdo, muy bien. Ahora vamos a las causas inmediatas, actos y condiciones. Vamos a considerar un acto subestándar a toda omisión que hace una persona respecto a un procedimiento. Yo tengo un procedimiento de trabajo que me indicaba ciertos aspectos, cómo debía trabajar la persona, y esta persona no lo cumplió. Entonces, eso es un acto subestándar. Por ejemplo, para este caso, vamos a poner como acto que la persona no usó un arnés de seguridad, ¿cierto? Estaba haciendo un trabajo en altura y no tenía un arnés en ningún lado. No revisa el estado de la escalera antes de iniciar el ascenso. La persona estaba mirando su plano y de la nada empieza a subir con una sola mano y el plano en la otra y se cae y ocurre el accidente. ¿Pueden haber más actos subestándares aquí? Puede haber muchos, pero vamos a quedarnos con estos dos por temas de tiempo y por temas de espacio, ¿de acuerdo? Todos estos son actos que hace la persona. Si tú me colocas escalera estaba mal posicionada, eso no es un acto, eso es una condición. Porque las condiciones son situaciones o entornos de riesgo que se desvían de lo que hemos establecido en un procedimiento manual estándar. El acto es una acción, la condición es una característica del entorno, una situación, un evento. Por ejemplo, a nuestro caso le vamos a poner que no había barandales o redes o mallas en la zona de trabajo. Quizás si hubiera habido una, el trabajador se hubiera caído solo al segundo nivel, a lo mucho quizá una lesión en su coxis, en el potito de repente, quizás en el brazo, pero no hubiera caído hasta el primer nivel y la lesión sería mucho menor, ¿correcto? Bien. Falta de señalización respecto a actividades de alto riesgo. No me pongas no señalizaron, porque si me pones no señalizaron o trabajador no señalizó, eso es un acto subestante. Aquí hablamos de condiciones, no había señalización. Escalera sucia con material que hace el colaborador de Ilisa. Vamos a suponer que se hizo una inspección y encuentran que la escalera estaba con grasa y por eso él se resbala al momento de subir y se cae. Supongamos que fue así. Bien. Entonces no te olvides, actos son acciones y estas son las condiciones que han desencadenado ese accidente. ¿De acuerdo? Luego de eso pasamos a las causas básicas, que son factores personales, que son todas esas características, habilidades, comportamientos individuales del trabajador. Todo aquello que forme parte de lo que hace el trabajador o de lo que cree, piensa o sabe el trabajador. Parte de su formación, su experiencia, sus habilidades, el tema de su salud física y mental, la actitud que tiene hacia el trabajo o hacia la seguridad, eso forma parte de factores personales de la persona, características del trabajador. ¿De acuerdo? Para nuestro ejemplo, por ejemplo, consideraremos, trabajador no contaba con capacitaciones en trabajo en altura. Claro, yo digo, él no usó el arnés, yo digo, él no revisó la escalera, pero ¿cómo lo va a hacer si es que él no había sido capacitado en eso? ¿Te das cuenta cómo hago una hilación? Oye, ¿y por qué él no se puso el arnés? Ah? Nunca fue capacitado. Ah, listo. Voy siguiendo una secuencia, voy siguiendo una hilación. Entonces el trabajador no contaba con capacitación de trabajo en altura. Muy bien. El trabajador tiene 2 meses de iniciar labores con la empresa. Significa que de repente le falta experiencia. De repente él no estaba listo para hacer ese trabajo. Nunca ha recibido un llamado de atención por incumplimientos en seguridad. Esto implicaría que tiene una buena actitud hacia la seguridad. O sea, bueno, ya de 2 meses de repente ese tiempo insuficiente, pero no lo he puesto aquí porque sea realmente un factor personal, sino porque es una característica de evaluar también para ver qué tanto cumplía esta persona con seguridad o no. Entonces, digamos que esta persona en este aspecto sí lo cumplía. Muy bien. El trabajador hace una semana solicitó a la empresa un adelanto de 2 meses de salario por temas personales. Ingeniero, ¿esto qué Michi tiene que ver con la seguridad? Yo te digo que sí, por un tema de salud física y mental, o actitud también del trabajador. Una persona que de repente viene ya trayendo problemas desde su casa puede ser un factor de riesgo, puede considerarse riesgoso, porque de repente no está concentrado en la actividad, porque de repente se encuentra muy deprimido y termina tentando contra su propia vida o la de sus compañeros, simple y llanamente no te va a responder igual. Imagina una persona que esté completamente deprimida, lo mandas a hacer trabajo en altura, está subido, mirando el atardecer, dice qué bonito se ve todo, qué bonita es la vida, y va, simplemente se desengancha y bueno, se tira. ¿Qué va a pasar? O simplemente se queda así distraído y por su distracción uno de sus compañeros se termina lesionando. Entonces, siempre es más recomendable que tengas en cuenta esas actitudes. Ingeniero, yo soy supervisor, ingeniero, yo soy ingeniero, yo no soy psicólogo, yo no puedo ver esto. Cierto.
cierto es, no tenemos nosotros esa habilidad. Pero de todas maneras hay ciertos aspectos que sí podemos notar en el tema de sus actitudes, en el tema de qué tan recurrentes son sus faltas en seguridad, en el tema de cómo se relaciona con sus compañeros. No es sencillo, la depresión a veces no es fácil de detectar o de diagnosticar, es cierto, pero siempre hay que darle confianza al trabajador para que pueda hablar o expresar sus problemas, para que no ocurran pues algún evento de consideración mayor. Por eso lo estoy considerando como un factor personal. Siguiente, el trabajador no cuenta con certificado de estudios técnicos. Wow. Entonces, de repente él no estaba listo para hacer esa actividad. El examen médico vigente sin ninguna restricción. Ah, bien. Entonces, salud física sí tenía. O sea, él estaba físicamente apto para hacer la actividad. Pero de repente no tenía conocimiento, no tenía habilidad, no tenía experiencia. Bien. Esos son factores personales. Factores de trabajo. Factores de trabajo consideraremos todos aquellos relacionados a los controles que tenemos como parte de la actividad o como parte de la empresa. Por ejemplo, condiciones y circunstancias relacionadas con el entorno laboral que pueden contribuir a la ocurrencia del accidente, el diseño del lugar de trabajo, la disponibilidad y el estado del equipo para que la persona pueda prevenir los riesgos, las prácticas de seguridad que se han implementado, las comunicaciones, el nivel de comunicación que se maneja dentro de la empresa, la cultura de seguridad en general forma parte de lo que son factores de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos que la escalera estaba muy antigua. O sea, la escalera había que cambiarla, por eso estaba completamente sucia, nadie se percató y por eso ocurre el accidente. No se encontraba presente el prevencionista de riesgos. Quizás si el prevencionista hubiera estado, hubiera dicho al trabajador, oye, tú estás listo para hacer esto, quizás hubiera suspendido la actividad, quizás le hubiera hecho llenar un ATS y esta persona hubiera identificado algún riesgo, le habrían dicho, oye, mira, vas a subir, no hagas con una sola mano, las dos, hey, tienes que revisar el estado de la escalera antes, mira, aquí está sucio, te puede resbalar. Habría cambiado las cosas, ¿cierto? Y en general el prevencionista no siempre tiene que estar, ok, pero si es una actividad de alto riesgo, probablemente sí es necesario darle prioridad. Ahora, tú me dices, no, es que tenía que hacer otra cosa, qué sé yo. De acuerdo, se entiende. Pero en todo caso habría que sustentar por qué no estuvo el prevencionista. Bien, no se contaba con orden de trabajo, habíamos visto según la línea de tiempo de que esta actividad fue prácticamente improvisada, entonces no había orden de trabajo. No se realizó la adquisición de equipos para trabajos en altura. Vemos entonces que el trabajador no usó arnés ni sabía cómo usarlo porque pues la empresa no ha comprado los arneses. ¿Qué cosa va a usar? Bien, no se cuenta con programa de capacitaciones para trabajos en altura. ¿Recuerdas que dijimos que no había capacitación de trabajo en altura? Mira, tenemos otra respuesta más de por qué no se ha hecho. No hay programa de capacitación para esto. Bien, eso forma parte de lo que son factores de trabajo. A partir de estos factores personales y estos factores de trabajo, yo determinaré cuáles fueron las faltas de control. ¿Qué ha fallado en mis controles? Puede ser que haya fallado mi inspección de ambientes, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Todo está aparentemente está en desuso, la escalera está mal, pero nadie se ha tomado el tiempo de inspeccionarlo y reportar por qué hay que cambiar esto o qué es lo que tenemos que cambiar. Bien, falta de programa de capacitaciones de personal al no considerar trabajo en altura. Ha sido mal diseñado el programa de capacitaciones, no ha considerado todos los riesgos. Falla en el programa de inspección de actividades. El prevencionista no estuvo, no consideró bien qué actividades inspeccionar y cuáles no. Entonces, eso también lo podemos considerar como una falta de control. Luego, a partir de estas faltas de control, estableceré mis acciones de mejora. En base al análisis de causa, por ejemplo, habrá que hacer una reinducción al personal respecto a prevención de riesgos, eso es básico, es casi como corrección. Indudablemente, ante un accidente habrá que actualizar el IPER, considerar qué riesgos no estuvieron presentes, qué controles no se activaron, gestionar la adquisición de equipos anticaídas. No quiero que nadie más pase por esto, habrá que comprar los anticaídas y capacitar al personal respecto a trabajos en altura y otras acciones que tú quieras considerar. Y de esta manera, de forma muy resumida, de forma muy apurada, es como se hace la investigación de un accidente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la cual tú deberías abordar tus accidentes de trabajo para que para que sea efectivo, para que realmente puedas identificar cuál fue la red de causalidad. No te quedes con el famoso exceso de confianza, porque en que menos ves accidente, lo investiga y te pone, no, que el trabajador subió porque tenía exceso de confianza, que es una frase bastante usada en investigación de accidentes. A veces que me llegan algún reporte, algún informe para que yo revise, y siempre me llega así, ¿no? A ver, causa, exceso de confianza, exceso de confianza, exceso de confianza. Acciones de mejora, reducción de personal, reducción de personal, reducción de personal. Y todo queda en reducción de personal. ¿Eh? Ya los conozco de memoria, ya todo lo que van a poner.
Entonces, es necesario siempre considerar estos aspectos para justamente dar una mejor gestión en la investigación de accidentes. ¿Ok? Como te decía, en algún momento volveremos a abrir el curso de investigación de accidentes. No uso el mismo ejemplo, por si acaso. Ahí cuando hago el curso de investigación uso un ejemplo diferente y lo detallamos más. Ahí no me paso solamente análisis de causa, ahí también me tomo el tiempo de detallar cómo se haría, por ejemplo, la recopilación de evidencias. Es un curso bastante interesante que te recomiendo que en algún momento te puedas inscribir si tienes la oportunidad. Bien, siguiente. Ingeniero, ¿qué pasa cuando me ocurre un accidente o la SUNAFIL me investiga y determina que he fallado? ¿Qué me va a pasar a mí? Esta es la tabla de sanciones que tiene la SUNAFIL. Esto está en UITES, que es la unidad impositiva tributaria, que se maneja en el Perú. Una UIT equivale a 5.100 soles, si no me equivoco, 5.150, no recuerdo bien, pero está por encima de los 5.000 soles. Entonces, la sanción que te va a poner la SUNAFIL depende si eres una microempresa, pequeña empresa o no eres MIPE de plano, la cantidad de trabajadores que han sido afectados y la gravedad de la infracción. En base a eso se determina pues la sanción que te van a poner. Ahora, esto no implica cuántos accidentados tuviste. Esto implica que ha determinado la SUNAFIL respecto a tus controles y a cuántos trabajadores podría afectar. Digamos, la SUNAFIL determina que has fallado en la elaboración de tu hiper. Y tú dices, no, pero yo me accidenté uno nomás, de acuerdo, pero que tu hiper esté mal afecta a todos sus trabajadores. ¿Cuántos tienes? Tengo 400. Ah, muy bien. Entonces, te colocaré, por mal diseñado tu hiper, que ocurrió un accidente, una grave, digamos, una grave, y te colocaré 18 UITs de sanción. Si te la coloca. Bien. Yo recuerdo mucho que nos observaron el tema de la hiper ante el accidente, el tema de que no se hizo riesgo puro, por ejemplo. Agarraron y pusieron una hiper que no tenía riesgo puro y puso sanción por eso. Dijo, no, mal diseñado, accidente fatal, es subsanable porque el trabajador se accidentó y ya murió. Y no recuerdo si puso la grave o la muy grave. Me parece que fue la muy grave. O la grave, no recuerdo. Pero en sí, la suma de todas las sanciones que puso la SUNAFIL en esa oportunidad fueron realmente duras para la empresa. No sé cómo llegó a recuperarse realmente. Debemos haber sido muy buenos en el trabajo porque fue una sanción realmente bastante alta la que puso por el accidente. A pesar de que en el informe de investigación, a pesar de que la investigación concluyó en base a lo que hicimos en esa oportunidad, de que no tuvimos responsabilidad, que el trabajador había fallecido no porque no le hubiéramos dado la facilidad, no porque no hubiéramos capacitado, no porque no tuviera equipos, sino porque deliberadamente el supervisor a cargo no hizo uso de ellos. Y aún así, pues, las sanciones cayeron para la empresa con, con mucha, yo diría suerte o bendición, no sé, o tal vez debido a que hicimos una buena investigación no llegaron a poder poner algún tipo de sanción mayor a la gerencia general, que está bastante preocupada por eso también, porque, como te digo, sí habíamos cumplido. Quizá no en la forma específica como quería la SUNAFIL, pero sí se había cumplido. Sí había registros, había evidencia, sí se había hecho seguridad, pero no al nivel que ellos habían estipulado y no lo suficiente para evitar el accidente. Y por eso caen las sanciones. Bien. Ingeniero, ¿cómo sé si es leve, grave o muy grave? Aquí te dejo algún listado. Se considera toda infracción leve toda aquella que pueda repercutir en algún tipo de lesión al trabajador, pero no de consideración. Por ejemplo, falta de orden y limpieza. Digamos que encuentras un bote de basura tirado, que un trabajador podría ir por ahí, podría como que tropezarse y bueno, ¿no? Se tropieza y simplemente se lastima, de repente no es una lesión de consideración, ok, pero falta de orden y limpieza que te puede afectar, infracción leve. Incumples alguna disposición sobre la prevención de riesgos, pero que no supone algún riesgo muy grave, ¿no? Digamos que encuentran un hiper y es un hiper que las letras se ven muy chiquitas, quizás, no se lee muy bien, pero tienes un hiper, sí, sino que está mal difundido. Bueno, eso no repercute tan gravemente porque lo has difundido por otros medios, etcétera. Bueno, leve, le ponen una infracción leve. Ahora, incumplimiento que afecta obligaciones de carácter formal documental. Quizás tu plan de seguridad no lo tenías, no, plan no, eso sí es grave. El plan lo tenías, pero no estaba incompleto. Tenías una política de seguridad, pero le faltaba algún lineamiento, etcétera. Ya, te colocan una infracción leve. Te colocan grave cuando esto ya repercute de una forma más significativa a la integridad de la persona. También te colocan una infracción grave cuando no informas los accidentes e incidentes peligrosos ni los investigas, cuando no haces tu evaluación de riesgos, cuando no haces el EMO o no comunicas los resultados, incumplimientos a la documentación y registros obligatorios,
Cuando incumples tu plan de seguridad, tienes un plan, pero no lo has ejecutado, no haces las capacitaciones mínimas al año, las cuatro, incumples alguna disposición en seguridad y esto derivó a un riesgo grave a la seguridad de salud, no cuentas con medidas para primeros auxilios, no tienes un botiquín, ni tampoco para contraincendios, no tienes un extintor o aspersores, no has hecho la elección de tu comité, no hay representante de los trabajadores, y no cuentas con póliza SCTR y estás obligado, también te colocan una infracción grave. Aquí tienes algún ejemplo de lo que son falta de orden y limpieza, que ocasionan un riesgo grave, o incumplimiento de disposiciones que suponen un riesgo grave a la integridad del trabajador. Estos son seguramente imágenes comunes que tú habrás podido encontrar en tus actividades rutinarias, ¿no? Formas de trabajar que no deberían hacerse. Y por último, las infracciones muy graves te colocan cuando hay un incumplimiento a la normativa para protección a las mujeres embarazadas y de lactancia o trabajadores con discapacidad o menores de edad. Designas a trabajadores a puestos a los cuales no son compatibles, lo cual deriva un riesgo grave. Ejemplo, subir a una persona con sobrepeso a hacer una actividad en altura. No cumplir con la confidencialidad de los exámenes médicos. ¿Te acuerdas la clase anterior? Te decía, te dan el resultado completo, no lo puedes difundir, tú no deberías saber eso. Bórralo, quédate solamente con el certificado de aptitud. Superar los límites de exposición a agentes contaminantes, no tener tu sistema de gestión, no contar con tu RIS, infracción muy grave, incumplimiento de alguna disposición que ocasiona un accidente. Ah, ya ves, era muy grave, si no lo recordaba bien, era muy grave. Incumpliste tu hiper, tal cual como nos pasó a nosotros. Y a causa de esto, Sunafil concluye que por eso ocurre el accidente, infracción muy grave. Frente, mete así. Obstrucciones a la labor inspectora. Eso también es lo peor que puedes hacer. Llegas a Sunafil, te toca la puerta, somos de Sunafil, queremos hacer una inspección. No, no, disculpe, no pueden entrar, tienen que haber pedido cita antes. No, ¿para qué quieren entrar? No, el gerente no está, por si acaso, el gerente no está, no. No he venido a ver al gerente, quiero inspeccionar. No, 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 usted no puede entrar porque no tengo autorización para dejarlo entrar. No, es que acá no es empresa, acá es otra cosa, no, acá no, no es empresa acá. Es casa, es casa. Entonces, eso se considera como obstrucción a la labor inspectora y te pueden poner una infracción muy grave. Ahora, digamos que lo dejas entrar. Te piden tu hiper, no le das. Te piden política, no, es que tienen que autorizarme para entregarle. Ah, listo. Infracción muy grave. Traigan a los señores del comité. No, es que ellos no pueden participar porque están trabajando, no sé cuánto. Ah, no los vas a traer. Listo. Otra infracción muy grave. Bueno, la misma. Sigue siendo obstrucción a la labor inspectora. Vamos a clausurar esto. Y a ti no te importa, igual vuelves a abrir al día siguiente. Ah, listo. Otra infracción muy grave. Bueno, la misma. O ya por último, amenazas a los inspectores, le dices que les vas a pegar, lo agarras del cuello, no, que tú no sabes quién es mi familiar y que no sé cuánto, ya también te coloca en infracción muy grave por obstrucción a la labor inspectora. Entonces, evítate todos esos asuntos, ¿de acuerdo? Bien, ya con eso estamos llegando prácticamente al final de nuestro curso. Recuerda que existe responsabilidad penal en caso de accidente para el empleador. Eso está en el decreto de urgencia 044-2019, de diciembre del año 2019. Ya antes de eso también se había estipulado, pero la última modificación es de diciembre del 19, en el cual en el artículo 168A del Código Penal se establece que si un empleador infringe la ley de seguridad estando legalmente obligado, puede haber cárcel entre 1 a 4 años. Si a causa de esa inobservancia en seguridad el trabajador fallece, mínimo 4 y máximo 8 años de prisión. Y digamos que no fallece, ah, qué bien, no falleció, pero sí sufrió una lesión grave y fue porque tú no tuviste controles en seguridad de 3 a 6 años. Y ya hemos tenido el año pasado el caso de un empleador que fue sancionado con prisión a causa del fallecimiento de un trabajador, que si no me equivoco era extranjero, no me acuerdo si era extranjero. Lo que sí recuerdo era que este trabajador no estaba planillado, era como alguien que estaba como recibo por honorario o un tercero, que fallece por irresponsabilidad del mismo, básicamente, pero la empresa no logró acreditar que tenía medidas de seguridad. Imagina lo siguiente, era una empresa de lavadoras, creo, si no me equivoco, era una lavadora industrial. El trabajador iba zapatillas, ponte, no sé realmente, pero ponte que iba en zapatillas, sacaba su casaca, la colocaba en la caja eléctrica de las lavadoras, ¿va? Lo colgaba ahí en la caja eléctrica,
¿Quién la coloca ahí? Pero bueno, la colocaba ahí, a pesar de que la empresa tenía lockers, pero no lo quería colocar ahí, lo quería colocar donde se le pegaba la gana, lo puso ahí, un día va a sacarla, se electrocuta, fallece. Hacen investigación. Ok, tú le dijiste que estaba, no, sí, nosotros le dijimos por eso había lockers, muy bien. ¿Dónde está el hiper? Vamos de la forma más inmediata. ¿Por qué esa caja está expuesta? ¿Por qué yo encuentro lavadoras que se encuentran en pésimo estado? ¿Por qué esta persona no ha sido capacitada en sus riesgos? ¿Por qué no les ha entregado PPs? Entonces, no hay controles en seguridad, listo. Inobservancia en seguridad, prisión para el empleador. Así que tengan bastante cuidado con eso. Recuerden siempre aplicar prevención sobre cualquier otro evento, otra eventualidad. Asegurémonos siempre de actuar de forma preventiva para evitar justamente los accidentes. Como te comentaba, el primer caso de accidente que tuve que apreciar, menos mal que fue el único fatal que pude apreciar en mis actividades. No fue al final responsabilidad, bueno, no fue mía porque yo no era de la sede donde ocurre, no concluyo que no fue el empleador porque lamentablemente pues el evento escapó de su control porque ellos dieron los medios, proporcionaron el equipamiento y ellos no lo quisieron usar y usaron el que no era y por eso ocurre el accidente fatal. Entonces, hacer la investigación es un proceso bastante desgastante, toma bastante tiempo. El tema de cómo queda la familia, ¿no? El daño que puede causar a los familiares, ¿no? El desgaste emocional, el tema de si es que tuvieron, bueno, de repente si fue muy joven, en el caso que yo te comento, era bastante joven el chico, tenía 19 años, 18 años creo, no me acuerdo bien, 19 me parece, había cumplido recién 19. Dejó a su familia, a sus padres, básicamente, el más joven de la familia. Tenía una prometida que estaba esperando, estaba encinta, imagínate, ¿no? Todo ese dolor que ocasiona pues el tema del incumplimiento en seguridad, que siempre podría evitarse tomando en cuenta las medidas preventivas necesarias. Yo espero que el curso te haya servido, espero poder encontrarte en otra oportunidad. Muchas gracias por haber llegado a la última clase. Espero que te haya ido bien en el examen. Espero también que si tienes la oportunidad, no está muy caro, puedas acceder al certificado de ITEC. Te aseguro que te va a ayudar bastante a fortalecer tu CV, ¿no? Agregar horas de capacitación y justamente que acredite que pues te has llevado gran cantidad de conocimiento y que conoces un poco más acerca de la legislación peruana en temas de seguridad y que sabes cómo implementar correctamente un sistema de gestión de seguridad. Bien, mi nombre es Carlos Zavala, espero que te haya gustado el curso. Y bien, para finalizar, algunas preguntas adicionales que tengan, por favor, siéntanse en libertad de poder hacerlas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta adicional que quisiera hacer? Gracias, Adrián, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien alguna duda, pregunta? Por ahí algunos chicos ya se fueron.